Quiero que se sitúen en el libro de Génesis, en los primeros capítulos. Vamos a hablar del 4, pero quiero que se hagan un escenario general para que podamos entender también un poco de lo que pasa en el capítulo 4. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 3 hay una gran dificultad provocada por el enemigo, por la serpiente, en donde va a Eva, él primero peca, la serpiente peca primero, va donde Eva, la tienta, Eva es seducida de su propio pecado y, ¿cierto?, va donde su esposo, también peca su esposo y cometen, ¿cierto?, el primer pecado de la humanidad y ellos, ¿cierto?, son por Dios expulsados. ¿Hay mentiras de por medio del demonio? Sí, las hay. ¿Hay verdades a medias del demonio? También las hay. Y el demonio sigue operando de la misma forma. Hay verdades que nos dice a medias y otras mentiras de frentón. Y la Biblia dice que el demonio se disfraza como ángel de luz, cosa que ya también lo prediqué hace tiempo, pero para contextualizar es necesario que lo veamos. Se disfraza como ángel de luz y la Biblia dice que el ángel de luz es Cristo. Y cuando dice la Biblia que el demonio se disfraza como ángel de luz, se está disfrazando no en Fernando ni en Obed, no, se está disfrazando como el Señor. O sea, quiere hacernos creer que Él es el Señor. Y cuando dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, la Biblia dice que el león de Judá es Cristo. Y el demonio anda como león, también dice, nos hace rugir así como cariñosamente. Pero lo único que quiere es devorarnos. Ese es el demonio. Él sedujo a Eva. Y a veces hemos sido crueles y pensamos, ¿cómo Eva? Y han hecho muchos chistes, y he hecho, desde que entendí, nunca más hice un chiste de eso. Que la mujer, por causa de la mujer, sí, porque eso nos tiene hoy día como estamos, así que no es motivo precisamente de burlarse de eso. Y la verdad es que cuando ellos fueron expulsados, Dios hizo una división con ellos. Y ellos fueron excomulgados, ya no pertenecían. Y resulta que esa excomulgación tenía algunas otras consecuencias. Ellos fueron desterrados de vivir no solo físicamente en el lugar que Dios había preparado para ellos, sino que fueron también destituidos de la gloria de Dios, como dice el libro de Romanos. Fueron destituidos, sacados fuera de la presencia de Dios. Ya no podían gozar de lo que habían gozado antes. Entonces fueron echados fuera. Ese escenario, hermanos míos, es el que nos presenta a partir de ahí el capítulo 4, en donde dice la Biblia que Adán y Eva empiezan ya a formar precisamente una familia. Dice el verso 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ese es el escenario. Entonces estos hijos fueron concebidos no en el lugar que Dios había preparado precisamente para Adán y Eva, sino que fueron concebidos en el lugar de destierro. Y fueron concebidos, además, bajo la herencia que estos padres le dan, que es el pecado, la naturaleza caída. Ambos hijos
fueron concebidos en las mismas condiciones. Ambos heredan la naturaleza caída de sus padres. No uno, sino ambos. A veces se nos olvida un poquito esto y por eso que soy un poco majadero en decirlo. Porque creemos que Abel era casi, como dice el pastor Obed, un santo caído del cielo. No, ambos tenían la misma condición. Ambos habían sido concebidos por los mismos padres, no eran hermanastros, hermanos. Ambos. Entonces es necesario que, como les digo, que recordemos. Ellos reciben la herencia de su naturaleza caída, pero también la misma influencia genética tienen ellos. Ambos tienen la misma influencia genética de sus padres. Y ambos tienen la misma naturaleza también caída, como les digo, y también del pecado. Quiero recordarle que también, como les dije, que los padres de ellos fueron concebidos por Dios, creados por Dios, en condiciones distintas a las que ellos conciben a sus hijos. Y perdón que sea casi tan didáctico, pero hermano, es necesario que tengamos el contexto correcto. Entonces, Adán y Eva fueron creados por Dios en una condición distinta a la que sus hijos fueron concebidos. Entonces, Caín y Abel debieron haber recibido la información de sus padres de quién era Jehová. Debieron haber recibido la información de sus padres de que ellos habían sido creados por Dios y debieron haber recibido la información de sus padres de que ellos habían pecado en contra de ese Dios. Porque la Biblia nos enseña que ellos tenían conocimiento de que había Dios. La Biblia no dice que ellos ignoraban de que había un Dios. Lo primero que habla la Biblia respecto de ellos es que ellos sí conocían que había un Dios. Fíjense lo que dice el verso 3. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín, el hermano mayor, nos dice la Biblia que él era labrador, y trae del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Fíjense en que ambos, con el conocimiento de que hay un Dios, se acercan con ofrendas a ese Dios. Ambos. ¿Qué distinto tenían ellos entre sí mismos? ¿Qué distinto tenían si eran hijos del mismo padre? De los mismos padres, hombre y mujer. Eran hijos de los mismos padres. Tenían la misma genética, ambos de sus padres, directa. Habían heredado ambos el pecado de sus padres. Ambos tenían la naturaleza caída. En consecuencia, ambos estaban también muertos espiritualmente. Ambos estaban muertos espiritualmente. A veces pensamos que no es así, que la naturaleza es de uno y no del otro. Porque uno presenta una ofrenda distinta al otro. Y aquí es donde hablaba con el pastor Obed y tenemos que entrar a especular un montón de cosas porque no es que la Biblia no sea clara, a veces caemos en decir, la Biblia no es clara en eso. No, la Biblia es clara. Nosotros no hemos sido capaces de interpretarla correctamente y la información, recopilarla y escudriñarla correctamente. Pero la Biblia es clara. Pero nuestra incapacidad a veces no lo es tanto. Esto trajo consecuencias, como le digo. Adán
una de las tareas que Dios había dado a Abraham era que fuera labrador justamente. Podemos pensar que el hijo mayor heredó el oficio de su padre. Eso pasa habitualmente, hasta hoy día. Todavía pasa mucho. Muchos de los hijos heredan el oficio de los padres. Y él busca agradar a Dios. A mí me llama la atención, hermanos míos, voy a predicar un par de semanas esto, así que no se preocupen si no avanzo como ustedes a lo mejor quisieran, porque voy a predicar un par de semanas esto. Hoy día vamos a alcanzar a ver solo un punto de esto. Y quisiera que se detuvieran un instante a pensar cuál es la diferencia entre dos hijos que fueron creados exactamente igual. Y ambos quieren ofrendar a ese Dios del cual, indudablemente, dado el relato del libro de Génesis, conocían a Dios y conocían la historia de sus padres y de ese Dios. Y ambos llegan con ofrendas distintas. La naturaleza de cada uno de ellos era la misma. Pero las ofrendas son distintas. Y Dios rechaza, dice la Biblia, y lo voy a leer, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas la más gorda, el más gordo de ellos, y miró Jehová, fíjense, esto es importante, y miró Jehová con agrado, ¿cómo dice? La ofrenda, dice miró con agrado a Abel, y su ofrenda. No mira con agrado solo la ofrenda y no mira solo con agrado a Abel. Mira con agrado a Abel y la ofrenda que éste presenta. Aquí es donde hay una división de autores y leí varios. Y algunos piensan obviamente algunas cosas y otras distintas. Pero fíjense, pero no miró con agrado a Caín. Fíjense que dice que no miró con agrado a Caín y su ofrenda. O sea, no acepta ni a Caín ni la ofrenda que éste presentaba. ¿Por qué Dios podría no haber mirado con agrado la ofrenda de Caín? Algunos autores dicen que es porque había un problema en el corazón de Caín. Algunos dicen, que es lo que me enseñaron a mí cuando llegué al Evangelio, que Caín no tomó lo mejor, y por no haber tomado lo mejor y las primicias, es que Dios lo rechaza. Y eso sostienen algunos autores. Otros dicen que fue porque no fue presentado como un acto de fe, que hay un par de versículos que sostienen eso también, que no fue presentado como un acto de fe de Caín para Dios. Y otros dicen que porque era vegetal, que porque era una ofrenda vegetal, y para que haya expiación y perdón de pecado, tiene que ser una ofrenda animal. Eso también tiene algún sustento. Porque la Biblia y la Escritura nos enseña que desde antes de la fundación del mundo, indudablemente, Dios sabía que esto iba a pasar a Adán y Eva. Y también sabía el mismo Señor que había ya provisto, al Cordero, sin mancha. Es desde siempre está provisto. Entonces esas son teorías que se manejan. Usted podrá decir, sí, pero yo creo que es esto. Otro podrá decir, sí, pero yo creo que es esto otro. Pero hermanos míos, no es lo importante realmente. Porque independientemente de que pudiéramos decir que la ofrenda de Caín no fue de un animal, la ofrenda de Abel no tuvo sangre. Es cierto que fue un animal gordito,
el mejor animal. Pero no hubo sangre, entonces también podríamos decir que no hubo sacrificio. Al no haber sacrificio, al no haber muerte del animal, al no haber sangre, entonces podríamos también invalidar aquello que dice que solo a través del sacrificio animal, pero aquí no hubo sacrificio animal. Hubo una ofrenda animal. Pero fíjense que Dios no solo desecha la ofrenda de Caín, sino a él. ¿Y por qué Dios desecha a Caín? ¿Porque no estaba presentando la ofrenda correcta? No. Dios hubiera enseñado correctamente a Caín. Quiero tocar 3 puntos de acá, pero hoy solo vamos a ver el punto número 1. Quiero decirles, hermanos, que algo que todos saben, que todo hombre es pecador. Hermanos, quiero decirles que todo hombre es pecador, porque todos descendemos de la misma naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Porque todos tenemos que presentarnos delante de Dios en la misma condición. Porque no hay ninguno que en sus propias fuerzas tenga algo que presentarle a Dios. ¿Saben? Una de las cosas en que Caín cayó es que trajo del esfuerzo propio. Trajo del fruto de su trabajo. Entonces, el fruto de su trabajo es el esfuerzo que yo te presento, Señor. Entonces, tengo méritos. Tengo participación activa porque te estoy dando de lo que yo soy capaz. Yo soy capaz de producir, yo soy capaz de, y eso te presento. Entonces, ¿cuál es la condición real? En el libro de Romanos capítulo 3. Libro de Romanos capítulo 3, del verso 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Voy a llegar hasta ahí, pero todos sabemos lo que sigue más adelante. Esto, cuando la Escritura está hablando a partir de los romanos en adelante. Está hablando de Noé en adelante, o también es aplicable a estos hombres. Entonces ellos en sí mismos no tienen nada que presentarle a Dios. Porque no hay justo ni aún, ni Caín ni Abel. No hay justo ni aún uno. No los deja exento. Entonces, si no tienen algo que presentarle en sí mismo a Dios, hay que buscar agradar a Dios a través del camino correcto. Entonces, todo hombre es pecador. Caín y Abel, hermanos míos, estaban en igualdad de condiciones.
Dios no tenía una predisposición para aceptar a Abel y a Caín no. Eso es parte nuestra. Eso es parte de nuestra naturaleza. De aceptar más a los que nos agradan. ¿Sí o no? ¿Sí? Aceptamos más a los que nos caen bien, pues. ¿Quién quiere estar todo un fin de semana con el que le cae mal? Y uno está pensando en ese hermano que le cae mal. Pastor, ¿cómo se le ocurre decir que un hermano le puede caer mal? Uno está pensando en esa persona que tiene ahí nomás. Y dice, voy a pasar todo el fin de semana con este hermano. Lo voy a invitar para allá y vamos a estar todo el fin de semana juntos. La verdad que no, ¿cierto? Buscamos asociarnos y agruparnos y estar con quienes nos caen mejor. Hermanos, sí, es parte de nuestra naturaleza caída. Es parte del pecado que mora en mí. Eso está en mí, de buscar asociarme con quienes me dan el favor. Y no el favor en que me digan todo sí, sino que finalmente tenemos buena llegada, buen feeling, y nos llevamos súper bien. A ellos buscamos invitar a almorzar, a tomar once, que estén con nosotros, y queremos estar rodeados de ellos. Porque sabemos que los queremos, pero también nos quieren. Pero Dios no es así, hermanos míos. Dios no tenía una predisposición cuando se presentan Caín y Abel a ofrecer ofrendas a Él. Dios no estaba en su santo templo, que dice el Salmo 11, en su santo trono, no estaba diciendo, ¿a qué hora llega Caín con esta tontera que... ¿A qué hora llega con este corazón tan perverso? ¿A qué hora llega este hombre tan falto de fe? Pero mi hijo amado Abel, ¿a qué hora llegan? Preguntándose, preocupados, ¿a qué hora llegan? Ese no es Dios. El problema, hermanos míos, de que Dios haya aceptado la ofrenda de uno y rechazado la de otro, no está en Dios. El problema estaba en ellos. Específicamente el problema estaba en Caín, no en Dios. Entonces pensamos que Abel era como super Abel, como un gran hombre que... Hermanos míos, el problema no está en uno y en el otro necesariamente por lo que ofrecen, sino quién busca agradar y glorificar verdaderamente a Dios. ¿Quién busca verdaderamente agradar y glorificar a Dios? ¿Cuántas veces hacemos las cosas para quedar tranquilos con nuestra propia conciencia y lo hacemos como un trámite? ¿Cuántas veces venir a la iglesia, hermanos míos, es un trámite? ¿Cuántas veces para ti ha sido un trámite venir a la iglesia? Dios no tenía una predisposición hacia uno o al otro, distinta. Aquí el problema, como les dije, no es de Dios, hermanos, sino del corazón de cada uno de ellos. ¿Qué busca uno y qué busca el otro? Y como les dije, ambos eran conocedores de lo que debían hacer. Ambos recibieron la misma instrucción de su padre. A mí no me cabe duda que Adán instruía. Porque cuando Eva es tentada y seducida por la serpiente, la instrucción Dios no se la da a Eva, se la da a Adán. Y cuando la serpiente se acerca a Eva, le dice, con que Dios os ha dicho, Eva repite lo que Dios había dicho a Adán. Y añade, no es solo estricto lo que Adán dijo, sino que añade. Y esa añadidura era de Adán, no de Dios. No comáis, ni siquiera aún os acerquéis. O sea, Adán le tiene que haber dicho, no podemos comer, pero no te quiero pillar cerca. No quiero ni que te acerques. Entonces Adán transmitió lo que Dios le dijo. Pecó, por cierto, que también pecó, pero transmitió.
esa misma transmisión del conocimiento de Dios y de lo que le agrada a Dios debió haber sido sus hijos. Debió haber sido sus hijos. Ambos se presentan ante Dios sabiendo lo que debían hacer, presentarse en primer lugar ante Dios. Ambos se presentan ante Dios. Primero el mayor, después el menor, y se presentan ambos ante Dios y ambos con una ofrenda. No solo se presentan ante Dios, ambos con una ofrenda. Como les dije, Caín presentó el fruto del trabajo, de su esfuerzo, de la obra de sus manos. En el libro de Isaías, capítulo 64, verso 6. Libro de Isaías, capítulo 64, verso 6. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Gracias, hermano. Hermano, todo lo que nazca de tu propio esfuerzo, la mejor obra que tú puedas considerar, la mejor obra, cualquiera. ¿Cuál es la mejor obra que puedes hacer tú? ¿Cuál es la mejor obra que puedes hacer para el Señor? Algunos dirán diezmar, otros dirán servirle, otro podrá pensar, bueno, estar en todos los cultos, ¿cierto? Otro podrá pensar predicar la palabra del Señor. ¿Cuál es la mejor obra? ¿Cuál es la mejor obra de tu propio esfuerzo que puedes presentar al Señor? Hermano, si nace de ti mismo, es un trapo de inmundicia presentado delante del Señor. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva, hermano mío? ¿Qué te motiva a diezmar? ¿Qué te motiva a predicar? ¿Qué te motiva a estar aquí sentado hoy? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación que hay en tu corazón? Abel trajo también una ofrenda del oficio que él había adquirido. También es del oficio que él había adquirido, una ofrenda animal. Y escogió lo mejor. Pero fíjense lo que le decía adelante. Dios no solo mira la ofrenda, sino que mira a Abel. Y cuando se detiene Dios a mirar, y cito el Salmo 11 de nuevo, la Biblia dice que Dios no solo nos mira, sino que nos examina. Cuando yo prediqué eso, yo me imaginaba un escenario como Dios mirándonos para abajo. Y cuando uno mira lo genérico, pero cuando uno dice que examina, exhaustivamente Dios pone el ojo en esa persona. Y saben, Dios mira a cada uno de ellos en forma particular y también lo que traían. Entonces, hermano mío, ¿qué te motiva a ti a diezmar al Señor? Delante pasamos la ofrenda. ¿Qué me motiva a ofrendar dinero al Señor? Porque pasamos una ofrenda en dinero. ¿Qué me motiva a pasar dinero al Señor? Para que no hablen. Si no andan ahí hablando que uno no echa. Y las monedas las echamos calladitos. Ojalá no suenen cuando caigan. Es un ejercicio así como casi meter la mano hasta el final para soltarla al final para que no suenen. ¿Qué me motiva, hermano? ¿Qué me motiva a hacer lo que hago para Dios? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? ¿Qué te mueve a ti el estar pasando frío en este minuto? Haberte levantado temprano y estar acá. ¿Qué te motiva? ¿Cuál es la motivación que hay en tu corazón?
de presentar esta ofrenda de sacrificio vivo al Señor. Hermano, el hecho de que tú estés acá te transformas en una ofrenda de sacrificio vivo al Señor. Pero por otro lado, en 1 Samuel 15:22 dice que Dios ya no quiere más sacrificio. Entonces no vengan más, hermano. No se sacrifiquen, no se levanten temprano. Dios ya no quiere más sacrificio. Pero ¿sabes lo que quiere? Obediencia. Y que prestes atención. Obediencia. Que escuches su palabra y que prestes atención. Entonces sí quiere que estés acá como sacrificio vivo, como ofrenda grata, como olor fragante. Tu ofrenda, ¿qué tienes que ofrecer al Señor? Hermano, quiero decirte que no eres especial, no eres distinto al resto de los hermanos que aquí están. O sea, no por llamarte como te llamas, Fernando Herrera, es que eres especial y el hijo favorito del Señor. No, Dios no tiene hijos favoritos. Me ha dado vuelta también en lo que comentaba el pastor Obed en la mañana respecto de que solo por nuevo nacimiento se pertenece a la familia de Dios. Solo por nuevo nacimiento. Porque Dios tiene solo hijos, no nietos. Entonces nuestros hijos deben ser conducidos en el camino hacia el Señor. ¿Y por qué Caín y Abel, siendo hermanos de padre y madre, siendo enseñados de la misma manera, son tan distintos el uno del otro? ¿Por qué son tan distintos el uno del otro? Si tuvieron la misma educación. Porque uno tuvo un oficio y el otro otro. No, porque uno era bueno y el otro malo. Tenían la misma naturaleza caída, hermanos míos. La misma naturaleza pecaminosa. El pecado, hermano mío, mora también en todo aquel que no tiene a Cristo Jesús. El pecado haya cabida en ese corazón que no quiere agradar a Dios y se enquista. ¿Por qué si Adán y Eva habían enseñado, como le digo correctamente, a sus hijos acerca de Dios y ambos estaban presentando una ofrenda a Dios? ¿Por qué Dios acepta una y la otra no? ¿Por qué Dios acepta a un hombre y al otro no? Porque aquí, como les digo, no solo hay un tema de ofrenda, hay un tema de disposición del corazón también, de motivación. Yo me alegré cuando en la mañana escribieron la palabra en la pizarra, motivación. Porque es clave, hermano, para entenderlo. ¿Qué te impulsa? ¿Qué te impulsa a estar acá? Porque si tú lo ves como una ofrenda a Dios y es lo mejor que le puedes dar, quiero decirte que eso es un trapo de inmundicia. Porque si tú no te das y estás solo haciendo cosas, eso es un trapo de inmundicia que Dios no acepta. Porque Dios no quiere tus cosas. Porque Dios te quiere a ti. Porque dio la vida de su Hijo no por tus talentos. Si te los dio Él, ¿para qué quiere tus talentos? ¿Para qué quiere tus dones? ¿Para qué quiere tu inteligencia? Si Dios quiere que tú te ofrezcas, quiere que tú seas ese sacrificio vivo. No tus dones, no tus talentos. Quiere un corazón de carne, no un corazón de piedra. Entonces Dios quiere que siga pasando por Él y no por ti. Saben que muchos, los que aquí somos padres, podemos analizar, y los que tenemos hartos hijos, 4, en el caso nuestro con mi esposa tenemos 4 hijos, y son los 4 distintos. De repente hacemos pares. No, estos 2 son casi iguales, y estos 2 son... Pero también cuando analizamos estos 2, entre ellos son distintos. Son parecidos, pero no son iguales.
Y los que tienen más de un hijo también pueden verlo, es decir, en realidad lo estoy criando a los 2 iguales, a los 3 iguales, a los 4 iguales, y son todos distintos el uno con el otro. ¿Por qué son tan distintos? Si lo estamos criando iguales. Ah, es que con la mujer, como es la única, son más permisivos. Eso dicen los varones, a mí por lo menos. Pero no es eso, hermano. El pecado está en el corazón de cada uno. Y nuestros esfuerzos deben ser para que nuestros hijos tengan la motivación correcta. Y nuestro deber de padres es transmitirle el conocimiento de ese Dios Santo de manera correcta a nuestros hijos, para que cuando se presenten delante de Él, vengan ellos integralmente a ofrecerse como sacrificio vivo, a ser delante del Señor. No basta solo la presencia. No basta solo la presencia. Entonces, ¿qué están viendo nuestros hijos de nosotros? ¿Qué están viendo nuestros hijos de nosotros? Hay padres que optan por dejar a sus hijos en casa, estoy hablando de ya pichoncitos para arriba, no de bebés, que tienen una cierta edad, y otros optamos porque si viven con nosotros tienen que venir. Ustedes ya saben lo que opto yo. Porque ¿saben qué, hermanos míos? Me han criticado por eso y dicen, pero es que los traes obligados, porque el corazón de ellos está en la casa, está allá o está acá y su mente está en cualquier lado. Hermanos míos, la única forma de poder vivir espiritualmente es a través de la palabra de Dios, ¿o no? Eso dice la Escritura, ¿cierto? Y eso es lo que sostenemos y creemos en esta iglesia. Y yo no sé cuándo va a ser el tiempo en que Dios despierte a mis hijos que aún no han entregado su vida. Entonces, en el mejor lugar en donde están es acá. Y si lo quieren como consejo los que tienen hijos pequeños, yo prefiero seguir obligando a mis hijos. Porque este es el lugar en donde pueden, si es la voluntad y la misericordia de Dios se fijaba en ellos, es recibirle a Él como su Salvador. Estando en casa hay menos posibilidades, porque es la lucha que tenemos como padres. Entonces, tu responsabilidad, hermano mío, es la misma que la mía. Es transmitir correctamente el conocimiento del Dios Santo a nuestros hijos, para que ellos sean la ofrenda que se presente delante de Dios. Oramos. Señor, queremos agradecer este tiempo en que su palabra nos puede exhortar, corregir y animar, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha llegado y ruego que su palabra sea en ellos, Padre, de aliento, de corrección, como ya dije, y Padre, haga conforme a su voluntad, de acuerdo a las necesidades de cada uno tenemos. Perdone por lo que se ha dicho que no está correctamente, Señor, de acuerdo a su voluntad. Bórrelo de la mente de mis hermanos, por favor, y deje solamente lo que es su voluntad y su palabra. Gracias, Señor. Bendíganos ahora en el resto del día, sabiendo que este día a usted le pertenece y que este es el día, Señor, en que también nos presentamos como sacrificio vivo delante de usted. Gracias por este tiempo. Para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.